arrancar. Déjame anticiparle a la gente que vamos a tener una comunicación con nuestro nuevo compañero Cacho Tolosa dentro de minutos nada más, que nos está escuchando. Así que, Cachito, 1552-1293, me tenés que decir tu signo, Así vamos desasnando todo esto. Bueno, ¿qué es la astrología? Bueno, vamos a empezar un poquito a explicar eso, ¿no? Para ver de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Bueno, la astrología es una práctica milenaria, ¿no? Esto no tiene categoría de ciencia, pero hay como una correspondencia, ¿no? Entre lo que pasa con los astros y lo que pasa en nuestras vidas, ¿no? ¿Para qué se utiliza, por ejemplo? Bueno, hoy, mi visión es desde la astrología psicológica, ¿no? Hay distintos tipos de astrología. La astrología psicológica nos sirve, o sea, sacamos esa carta natal, que es ese mapa de los planetas al momento de nacer, ¿no? Y ahí nos va a dar herramientas, habilidades, saber cuál es nuestra dificultad, saber nuestro talento, nuestra base emocional. A partir de ese mapa se pueden ver todas esas características, ¿no? Entonces uno, conociendo esas herramientas que uno tiene, es como, ¿no? Como tener un paso hacia adelante, ¿no? Saber con lo que uno cuenta o cuál es el desafío, entonces uno como que puede prepararse, ¿no? O sea que acá lo que vamos a hablar sábado a sábado no va a ser de la astrología en sí, de cada cosa que te depara tu signo, como se acostumbra a escuchar, sino que de la parte más filosófica. Claro. De la cosa, ¿no? Como más autoconocimiento, ¿no? Autoconocimiento, claro. Autoconocimiento, ¿no? Que la persona pueda mirarse, observarse, y está el que conoce su carta y que por ahí puede identificarse con las características, porque por ahí ya sabe algo, y también el que no conoce su carta, o sea, o la puede buscar, hay software en los que se puede buscar también la carta para saber. Bien. O puede escuchar y decir, me identifico con eso, me resuena aquello, ¿no? Y hablando del sol y la luna como la madre y el padre de cada uno, de cada ser, hoy vamos a hablar de la luna. Hoy vamos a hablar de la luna, ¿no? Como yo digo, en general, a cualquier persona que uno le pregunte, como que conoce su signo, pero está hablando del signo del sol. Ajá. Todos los elementos de la carta son muy importantes, el sol es muy importante, pero también hay otros elementos en donde nos dan esa complejidad como ser humano, ¿no? Hoy vamos a hablar de la luna, que tiene que ver con nuestra base emocional. ¿Y de qué manera afecta, qué es lo que más afecta? Se me ocurre ahora, ¿no?, de preguntar, ¿la luna o el sol? Porque en muchos signos dicen, hoy está la luna llena, fíjate que te va a ir mejor en esto o en aquello, pero no se habla así del sol. Cuando lo vemos al sol tan refulgente, tan potente, nada se dice de eso, pero sí de la luna. Sí, igual somos todo, ¿no? Vieron la complejidad que tiene el ser humano, y la astrología refleja esa complejidad que hay, ¿no? Porque cuando vemos ese mapa, que es un mandala donde están todos los planetas, esos planetas se están comunicando de distintas maneras, de distintas Hablas de la carta. De la carta, ¿no? En la carta natal. Y esto es lo que nos va a mostrar esas dificultades o esas herramientas. Todos los planetas nos influyen de alguna manera, no nos determinan, porque esto uno, cuando hace las interpretaciones, no hay como la persona para decir, sí, lo siento así, lo vivo así. Nos influye a lo largo de la vida muchas cosas, por ejemplo, esa carta que tenemos, pero también el entorno en el que nos desarrollamos, los planetas del momento, cómo nos afectan. Entonces, todo es importante. El otro día me quedó resonando algo que me comentaste, que seguramente en otra ocasión vamos a desarrollarlo más, pero en el mundo puede haber alguien, por ejemplo, yo soy Capricornio con ascendente en Aries. En Aries. Si no me equivoco, ¿puede haber en el mundo alguien que tenga el mismo ascendente, mismo signo, porque haya nacido a la misma hora que nací yo, y que sea distinto a mí? Va a variar a veces, hasta, fíjense por ejemplo el caso de los mellizos, ¿no? O sea, que nacen con muy poca diferencia, y cómo los vemos, y generalmente los mellizos son dos personas totalmente distintas, ¿no? Cuando uno conoce mellizos, gemelos, porque tiene que ver muchas cosas, el entorno, lo que uno aprende, lo que uno focaliza, o sea, entonces va a cambiar. Igual, fíjense por ejemplo, no sé, ustedes ven personas de un mismo signo de sol, la luna tarda 2 días y medio más o menos por signo. ¿Por signo? ¿No? ¿En qué?
en ponerse frente, en transitar, ¿no? Cómo va transitando en el movimiento de la Luna. Todos los planetas tienen distinto ritmo, ¿no? Distinta velocidad. Sí. Entonces, imagínense, por ejemplo, no sé, ustedes conocen una persona que puede ser, no sé, pongamos Acuario, ¿no? Una persona nace en el signo de Acuario, que tenemos todo un mes en donde el Sol transita por Acuario, pero, por ejemplo, a los 2 días, ponenle que sea acuariano con una luna en Aries, ¿no? 2 días y medio después, ese Sol va a seguir en Acuario, pero la luna ya va a estar en Tauro. Claro. Entonces, entre lo que se identifica, que sería el Sol, su vitalidad, y sus emociones, es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede ver 2 personas del mismo signo, pero diferentes, ¿no? Los matices que se van dando. Y eso también depende mucho de su historia personal, de su cultura, de su contexto. De sus aprendizajes, eso también. Así que bueno, hoy a modo de juego íbamos a focalizar un poco más en la Luna, para ir desmenuzando, ¿no? las partes de la carta, para ir identificándose. Acá Cacho Tolosa me dice que es virginiano. Ah, mira. Sí. Mira. Hay que ver nuestro benemérito señor director qué es. Nunca le preguntamos cuándo cumplía años, así que ya lo vamos a ir conociendo. Pero bueno, eso en el transcurso de las demás ediciones. Bueno, acá me diste un manchetito donde dice signos de fuego, signos de aire. Bueno, vamos a arrancar primero, como esto a modo de juego, a describir con qué es la Luna, ¿no? Con unas preguntitas para que se puedan saber de qué estamos hablando, ¿no? Bien. Esto que decíamos que tiene que ver con el mundo emocional. La Luna tiene que ver con el instinto de supervivencia también, ¿no? Eso que nos sale sin pensar, ¿no? Cuando el Sol tiene que ver más con la conciencia, pero la Luna tiene que ver con esto que nos sale espontáneo, ¿no? Claro. De esa manera, ¿no? También tiene que ver con los talentos que tenemos, ¿no? También tiene que ver donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos protegidos, cómo nos nutrimos a nosotros mismos, ¿no? Cuando ¿cómo es? Cuando uno dice dónde se refugia, ¿no? Cuando uno tiene miedo, cuando uno está cansado. Entonces, pensar todas esas cuestiones tienen que ver con la Luna. Y ahora sí los vamos a ir viendo por elemento. Bien. Claro. Fuego, que es el que más me interesa, porque el otro día me hizo la carta y es lo que más tengo. Fuego. Sí. Y a fuego. Y a su vez tenés la Luna fuego, que es la luna. Así que bueno, vamos a ir dando características por cada elemento. Y por cada signo. Y después vamos a verlos por signo. Cada elemento tiene 3 signos en su interior, ¿no? El elemento fuego tiene Aries, Leo y Sagitario. Sí. Pero bueno, vamos a empezar como describiendo en general qué necesita una luna de fuego, dónde se siente segura. Bien. Y acá tiene que ver con la acción, ¿no? Con el hacer, con la individualidad, con poder autoafirmarse, con lo que los dejen expresarse, ¿no? Sí. Entonces todo eso le va a dar seguridad. El talento por ahí es que no tienen problema en exponerse, ¿no? Es como que van al frente y están ahí y no tienen ninguna dificultad. A veces puede ser que tal vez la rutina o algo muy estructurado, eso como que los achata un poco, ¿no? Donde no pueden tanto moverse, expresarse, donde no haya aventura, tal vez ahí es como que se aburren un poco y necesitan otra cosa. Sí, bueno, Pablo es mucho de fuego, ¿no? Porque a vos te gusta moverte y andar por todos lados. Sí, siempre. A mí no me tenés quieto. Es más, cuando me decís que no, es que sí, para mí. ¿Viste? Es una cosa que me da pila cuando alguien me dice que no. No, vas a ver como sí. Y te lo cambio. Claro. La motivación, el estímulo. Sí. ¿Cómo es? Lo que tiene el fuego, cuando vemos esto, mucho fuego arrasa, ¿no? Tiene que ver con la individualidad. Y ahí cuando hay mucho fuego como que hay que moderar en el sentido que vivimos en una sociedad tal vez, entonces importa mucho el yo, lo que quiero, el hacer, pero a veces por ahí mirar un poco el frente, el otro, para moderar. Siempre los equilibrios, ¿no? Siempre lo importante es equilibrar cualquiera de todas las energías, esto de la valoración, que no importa, nada es más bueno ni más malo, sino que importa tal vez esto, el poder equilibrar, ¿no? Entonces, a veces esto, por ahí uno no tiene problema en exponerse, en hacer, en todo eso, pero bueno, a veces digo, bueno, también, no sé, el cuerpo tiene que descansar, hay que ¿no? Tener en cuenta al otro, ahí sería como el equilibrio. Bien.
Bueno, pasamos a la luna de aire. A ver. Acá cuando hablamos de aire hablamos Bien. del mundo de las ideas, de lo mental, ¿no? Son las personas que van a necesitar comunicarse, necesitar tener en cuenta las ideas, juntarse, charlar con otras personas que a veces que compartan las mismas ideas, ¿no? Comunicarse. Lo que más le va a costar a la luna en aire por ahí son las emociones, ¿no? Porque a veces esto de hablar mucho, de comunicarse mucho, tiene que ver con no querer sentir las emociones, ¿no? Como que su mundo es lo mental, o la comunicación. Bueno, Nosotros Nos queda hablamos tierra. por los codos también. ¿Eh? Hablamos por los codos, nosotros Sí, ahí sí. también tenemos mucho aire. mucho aire también puede ser. Todo. Bueno, cuando estamos hablando de la luna en tierra, a la luna en tierra le va a interesar que se concrete, que se planifique, que sea algo tangible, ¿no? Que tenga que ver con el mundo físico. Se van a llevar muy bien con las rutinas, con la estructura, con todo lo que ya está pautado, lo que está arreglado. No tengo mucha tierra. No, Y- tierra es Tauro, Virgo Y Capricornio. Ah, yo soy tierra, mira vos. Tauro, Virgo y Capricornio es tierra. es tierra, Tauro, Es Virgo y tierra. Capricornio. Y el que mencionaste anteriormente... Cuando hablamos de aire estamos hablando de Géminis, de Libra y de Acuario. Ah, perfecto, bien. La Tierra tiene como todo planificadito, ¿no? Y el tema es cuando a veces nos viene algo imprevisto o, ¿no? A veces la creatividad y falta porque, bueno, es como que todo sigue su orden, su rumbo de alguna manera, ¿no? Es lo que tiene que trabajar la Tierra. Digamos que yo planificado no tengo planificado nada. No, yo soy bastante desordenado. Sí tengo proyectos, obvio, pero sí, no, re desordenado, re... Es más, para la radio hay que hacer una rutina y no la hago nunca. El guión de la radio. Que vaya fluyendo. Que fluya, Sí, que sí. todo fluya. Bueno, ¿y agua? Y el agua tiene que ver, ¿no? Acá el mundo de las emociones, todo pasa por la empatía, la intuición. ¿Y qué signos están con el agua? Con el agua tenemos a Cáncer, a Escorpio y a Piscis, Bien. ¿no? Bueno, el agua nos va a dar esa... ¿Vieron cómo el agua, cómo fluye, ¿no? Como que no tiene resistencia y va como metiéndose por todos lados, ¿no? Sin Sí. esa resistencia. Lo que tiene el agua es el tema del apego, Y ¿no? también abraza como el fuego, vos fíjate. También, pero de otra manera, ¿no? Claro. Acá por el lado de las emociones, no de la acción. Ujú. ¿No? El tema a trabajar por el agua son los apegos, porque por ahí vieron, no sé, un agua como se mete a un recipiente y toma esa forma. Entonces, esto, como Sí. El tema muy depender del otro, de que la valoración viene del otro, ahí serían los O temas. sea que las personas que entre comillas son muy tóxicas, como se conoce hoy en día, o que son muy así apegadas, tienen más lo que es esto, el tema del agua. El agua. También Claro. pasa esto por ahí lo que estás diciendo, ¿no? Personas tóxicas o personas de tal manera, ¿no? Siempre uno tiene una carta y una composición. Entonces siempre cuando uno hace los reproches o cuando dice el otro no ve, el otro no hace, el otro... Tiene que ver con la composición que uno tiene, ¿no? Por ahí alguien con mucho fuego va a decir, ¿cómo el otro no hace? ¿Cómo no acciona? Claro. ¿Cómo siempre está pensando y no...? ¿No? O sea, Claro, como que reaccionar, de alguna manera querés que el otro también sea como lo sos vos. Claro, así. O sea que las personas celosas o inseguras en cuanto a los celos, podríamos decir que tienen mucho de esto. De Mucha agua, tal vez Claro. esto, porque para el agua el otro es muy importante y lo va a cuidar y lo va a proteger y va a ser su centro. Entonces, obviamente, todo eso a lo que le dedica todo el tiempo le va a importar mucho y ahí pasa esto de los apegos, de no dejar las libertades. Y Claro. lo mismo acá, lo que estábamos hablando del equilibrio, de tratar de ahí poner un poco más de aire, ¿no? Y no llegar a los extremos. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto y qué es lo que hay que trabajar? Bueno, acá fuimos hablando un poquito, ¿no? El fuego, tal vez esto de moderarlo y pensar un poco en el otro, un poco en el cuerpo, en descansar, sería como el aprendizaje del fuego para equilibrar, ¿no? El aire, por ahí también le pasa que el mundo del aire es perfecto, uno puede pensar lo que uno quiera y todo es perfecto en la cabeza. Pero a veces por ahí no quedarse en eso, sino poder bajarlo a la tierra y poder concretarlo. Ujú. La tierra, que por ahí tiene todo armado, proyectado, previsto, y bueno, falta la creatividad, ¿no? Un poquito Bien. la creatividad del fuego, de poder ser un poco distinto, adaptarse un poco a lo que surge, ¿no?
Y el agua a veces esto, un poco más de aire que nos permita como ponerle un poco más de libertad a las relaciones, que no sea todo tan... No me dejes sin aire. Claro, no tan pegoteado, ¿no? No me ahogues. No con me tanta ahogues, agua. tal cual. Y ahí es donde después se desprende la compatibilidad, viste que dicen que algunos Claro. signos, uno es compatible con otro, por Claro. ejemplo Capricornio es compatible con Cáncer y así. La tierra con el agua, porque no, el agua y la tierra como que se nutren Claro. mutuamente, y el aire y el fuego que se avivan mutuamente. Igual después de todas las combinaciones, porque uno en la carta no tiene así las cosas perfectas, y entonces uno va viendo con lo que tiene cómo lo resuelve, ¿no? Qué lindo, me encanta este segmento. Te voy a proponer algo. Vamos, porque ya son 11 menos 10, menos cuarto, y tenemos que seguir. Vamos a hacer un segundo bloque Dale, de dale. esto, después de las 11, ¿te Dale, parece? vamos viendo ahí mientras se van identificando cuál de las Claro, lunas que le la gente resuena vaya más. llamando. al que Invitamos a todas las personas a comunicarse al 2284 52 12 93 por si quieren hacer una pregunta al respecto de este tema que estamos tratando, si quieren consultar, comuníquense 521293. Nosotros vamos ahora a la música, ¿te parece, Leo? Gracias, Pauli. Bueno, bueno. Me encantó esto, va a estar todos los sábados, Paulina, 10:30, haciendo este consultorio esotérico. Vamos a ponerle algún título, o le preguntamos después a la gente cómo quiere denominarlo. Después tenemos la comunicación con Cachito Tolosa, que ahí estaba escuchando Sabadazo. Lo vamos a llamar y vamos a interesarnos de qué es lo que va a pasar a partir del lunes a las 14 acá en la SAPI. Vamos a la música, dale.